No tengo ninguna duda en afirmar que una de las profesiones más difíciles es la de ser trailero. Hay otras que también son muy complicadas y difíciles, como por ejemplo ser médico de urgencias, minero, trabajador en pozos petrolíferos. Pero la de trailero, además de complicada, es muy solitaria. Uno debe pasar mucho tiempo en soledad arriba del camión, lejos de la familia y los afectos, a veces durante días o incluso semanas. Otro de los inconvenientes es que muchas veces las empresas que nos contratan tienen varias sedes o sucursales, y a veces te envían de un lado a otro de tal manera que te ves en la obligación de mudarte. Eso fue lo que me ocurrió el año pasado, cuando la empresa para la que trabajaba en Monterrey me ordenó el traslado a otra sede ubicada en Querétaro. Supuestamente me compensarían por ser un buen conductor, sin tener ningún tipo de infracciones y llegar siempre a tiempo. Pero la cuestión es que para mí y para mi familia fue un gran trastorno. Tuvimos que abandonar la casa que alquilábamos para trasladarnos a una ciudad lejana. Dejamos atrás nuestras amistades y mi niña tuvo que adaptarse a una nueva escuela. Los primeros tiempos no fueron nada fáciles para mi hija, que en ese entonces tenía 8 años. Extrañaba a sus compañeritas de colegio y a sus abuelos. Sus notas decayeron e incluso tuvo problemas de conducta, algo que hasta ese momento jamás había tenido. Nos llamaron varias veces desde la escuela y nos sugirieron tratarla con una psicopedagoga. Mi hija estaba enojada de verdad. Yo intentaba explicarle que era por el bien de nuestra familia, que no podía abandonar el empleo y que todo lo hacía por ella, para que tuviera una buena educación y un futuro próspero. Pero los niños no entienden de estas cosas. Ellos solo se preocupan por sus amistades y afectos. No entienden de finanzas ni de economía. Y está bien que sea así, porque ya crecerán y tendrán tiempo de enfrentar los problemas de adultos. La cuestión es que a mí también me costó mucho adaptarme. Mi antiguo jefe era un hombre de pocas palabras, sencillo y honesto. En cambio, el nuevo jefe no me agradaba para nada. Era prepotente y solía gritar a sus empleados. No le importaba si te enfermabas o si tenías compromisos con tu familia. Él solo quería que hicieras tu trabajo como si fueras un robot, y siempre buscaba cualquier pretexto para descontarte la paga. Un día, estábamos mis compañeros y yo en la oficina, esperando que llegaran los pedidos de nuevos viajes, cuando de pronto el jefe llegó y preguntó quién estaba dispuesto a trasladar una carga por el Camino de la Bruja. Sí, fue así como él lo nombró, el Camino de la Bruja. Yo pensé que estaba bromeando, pero enseguida noté que mis otros compañeros callaban y bajaban la vista. Como yo era el único que les sostenía la mirada, el jefe me apuntó con el dedo y dijo: «Tú, Ricardo, prepárate, porque vas a salir muy pronto». Yo asentí y me dispuse a obedecer. Sin embargo, mientras preparaba el camión para el viaje, uno de mis compañeros se acercó y me dijo que tuviera cuidado. Le pregunté por qué se llamaba el Camino de la Bruja, y él me dijo que no hiciera caso a ese nombre, que solo debía mantenerme concentrado en el camino y no bajarme nunca hasta llegar a destino. Luego, agregó algo que me dejó bastante desconcertado. «Oye, puede que escuches por la radio que alguno de nosotros te llama. No hagas caso. Solo sigue conduciendo. ¿Me oyes?». A esas alturas yo estaba muy curioso, y no me decidía si aquello era una broma orquestada entre todos mis compañeros y el jefe, o hablaban todos en serio. Mi jefe me pasó la ubicación por el GPS. Me dijo que no me demorara y saliera lo más pronto posible, antes de que se hiciera más tarde. Por primera vez lo vi preocupado. Estuvo a punto de decirme algo. Abrió la boca, pero luego pareció pensarlo mejor y se alejó. Una vez que terminé de ordenar la carga, me senté en la cabina y salí del depósito de la empresa. Eran las 3 de la tarde. En ese momento no tenía ninguna conciencia de ello, pero me esperaba una jornada que nunca jamás en la vida voy a olvidar. Para llegar a destino, según el GPS, debía tomar la ruta hacia Irapuato,
y luego desviarme antes de llegar a Celaya. El tránsito estaba pesado y avanzaba a no más de 70 kilómetros por hora. Sin embargo, al llegar al desvío, de repente el tránsito disminuyó y tuve la carretera casi para mí solo. Yo tengo la costumbre de conducir en completo silencio. No me gusta ir escuchando música ni nada en la radio. Pero en esa carretera me di cuenta de que había un silencio demasiado profundo. Era algo que me inquietó a los pocos minutos. Bajé la ventanilla y el viento pareció gemir a través de los cristales. Así que esta vez encendí la radio para distraerme un poco. Hice 4 o 5 kilómetros y de repente recibí la llamada de mi mujer. Esto me puso en alerta de inmediato, porque mi mujer nunca me llama en horarios de trabajo. La atendí rápidamente. Escuché un llanto y eso me puso la piel de gallina. «Oye, amor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Estás bien?», pregunté, pero nadie me respondió. Estaba por volver a hacer estas preguntas, esta vez mucho más preocupado. Y ahí fue cuando escuché la voz de mi mujer, que decía algo muy extraño. Dijo que mi hija había tomado una siesta y se había despertado llorando desconsolada. Según mi mujer, ella había tenido una pesadilla en la cual yo estaba dentro del camión, llorando de miedo y rodeado de una oscuridad aterradora. Mi mujer había intentado consolarla, pero mi hija estaba convencida de que me había pasado algo malo, y por eso finalmente se decidió a llamarme. «Ay, no te preocupes, hijita, solo fue un sueño», le dije. «Yo estoy perfectamente bien. He estado conduciendo el camión por 1 hora y escuchando algo de música. Así que no te preocupes. En 1 hora llegaré a destino. Dejaré la carga y regresaré a casa sano y salvo. Y juro que te abrazaré y te haré cosquillas hasta que te salga moco por la nariz». Esto que había dicho era una vieja broma entre los dos, ya que una vez la había abrazado tan fuerte que mi niña se rió y le salieron los mocos por la nariz. Desde entonces, siempre que podía bromeaba con eso, y ella siempre terminaba llorando de risa. Pero esta vez, mi niña no rió como antes, aunque sí que la noté un poco más calmada. Le dije que no se preocupara y que todo iba a estar bien. Luego me despedí de ella y corté la llamada. Apenas había dejado de hablar, y al mismo tiempo sentí que otra vez el silencio del lugar me oprimía. Nunca había experimentado algo así. Parecía que el aire estaba cargado de una sustancia densa que apenas me permitía respirar. Incrementé el volumen del estéreo, pero la sensación persistió. La verdad es que aquella carretera era muy extraña. Miré el reloj del tablero y vi que habían pasado apenas 10 minutos. Y yo creía que llevaba una eternidad conduciendo por ese camino. Miré hacia mi derecha, donde el sol estaba poniéndose detrás de unos árboles. Algo me dijo que algo raro había en ese escenario. Luego de meditarlo durante unos segundos, me di cuenta. Estaba anocheciendo. Pero ¿cómo era posible? Apenas eran las 4 de la tarde. Mientras lo seguía pensando, una voz en la radio del camión me sobresaltó. «Ricardo, ¿estás ahí, Ricardo? ¡Contesta!». Era la voz de Solares, uno de mis compañeros. Ya estaba por responder, cuando recordé la advertencia que me había dado en la empresa. «Puede que escuches por la radio que alguno de nosotros te llama, pero no hagas caso, solo sigue conduciendo». Pensé que era ridículo, seguro que me estaba tomando el pelo. No obstante, dudé un buen momento antes de contestar. «Ricardo, por favor, contesta. ¡Es una emergencia!», decía la voz. Así que al final me decidí y contesté. «Aquí, Ricardo, ¿qué sucede?». Nadie me contestó, pero luego comencé a escuchar una risita. Aquella risa no tenía nada de divertido. Más bien, tenía una cualidad diabólica y demencial, como la de una muñeca en las películas de terror. Maldiciendo, colgué la radio, aunque me la quedé mirando durante un tiempo, esperando que volvieran a llamar. Nada de eso pasó.
Así que regresé la mirada a la carretera. Y lo hice justo a tiempo, porque si me hubiera distraído un segundo más, me habría chocado con un tractor estacionado sobre la ruta. Pisé el freno con todas mis fuerzas y giré el camión para evitar la colisión. 50 metros más adelante, logré frenarlo. El pulso se me había acelerado y mi cuerpo temblaba entero. Me bajé furioso. «Oiga, ¿usted está loco?», grité al hombre sentado sobre el tractor. «¿Acaso quiere que nos matemos?». Me detuve a unos 2 o 3 metros del tractor estacionado. Vi que dentro, un hombre me observaba inmóvil. Tenía un sombrero de paja y una camisa de cuadros. «Oiga, ¿me escuchó? Saque ese tractor de la vía si no quiere ocasionar un accidente», le volví a gritar. Al cabo de un momento, el hombre del tractor se bajó muy lentamente. Vi que tenía unos guantes y unos zapatos embarrados. El hombre me miró y entonces hizo algo que me dejó sorprendido. Se inclinó hacia adelante como buscando algo en el suelo y vomitó una sustancia espesa de un color rojizo. «Hey, ¿qué le pasa? ¿Está bien?», pregunté, esta vez preocupado. El hombre no me respondió. Volvió a mirarme con unos ojos aterrados. Levantó su mano poco a poco y me señaló. Luego cayó al suelo de rodillas. «Hey, señor, espere. Resista que llamaré a una ambulancia ahora mismo», le dije. Pero el hombre comenzó a convulsionar. Echaba una espuma rojiza por la boca y luego volvió a mirarme fijamente. Y entonces me di cuenta de que algo me provocó un escalofrío en la espalda. Y ahí fue cuando me percaté que aquel hombre no me estaba mirando a mí, ni mucho menos señalándome, sino a lo que estaba detrás de mí. En ese momento, desde los bosques cada vez más oscuros, volví a escuchar esa risita escalofriante. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí, solo mi camión estacionado al costado del camino. Pero esta vez la puerta estaba abierta. Estaba seguro de que la había cerrado antes de acercarme al tractor. Volví a mirar hacia el hombre en el suelo. Entonces, por primera vez, pensé que estaba en una pesadilla, porque el hombre ya no estaba, así como tampoco el tractor que había en medio de la vía. Pero era imposible que ambos hubieran desaparecido tan rápido. Me quedé un rato ahí parado pensando con la mente confundida. Los bosques a mi alrededor estaban completamente quietos. No se escuchaba ni un ruido, ni siquiera el de los pájaros. De repente, comenzó a dolerme la cabeza, y al llevarme la mano a la cara, me di cuenta de que estaba sangrando por la nariz. Me limpié la sangre con un pañuelo y regresé rápido al camión. Me detuve delante de la puerta abierta. Miré hacia el interior, pero no vi nada. «¿Hola? ¿Hola?», dije sin poder evitar sentirme un estúpido. «Si hay alguien ahí adentro, más vale que salga ahora mismo, o va a arrepentirse. Este no es su camión. ¡Váyase!». No me contestó nadie, por lo que me subí a la cabina. Miré hacia atrás, hacia la parte en donde hay una pequeña litera que yo usaba para dormir. Retiré la cortina y vi que había un hombre acostado. Estaba sudado y parecía muy enfermo. Me miró con unos ojos vidriosos y asustados. ¿Qué demonios hace aquí?», le grité sorprendido. «Salga de inmediato de mi camión o llamaré a la policía». El hombre temblaba tanto que pensé que debía tener la columna quebrada. Extendió una mano hacia mí y suplicó por ayuda. Me aparté y me bajé del camión. Había algo en ese hombre que me daba mucha repulsión. Marqué al número de la policía y me atendieron al tercer llamado. «Hola, mi nombre es Ricardo. Estoy en la carretera sur hacia Celaya. Les pasaré la ubicación exacta por teléfono. Tengo a un hombre que ha ingresado a mi camión. Es un extraño. No sé si es peligroso, pero parece muy enfermo. ¿Podrían enviar un patrullero para ayudarme?». La voz de la operadora comenzó a reír. Lo hizo de la misma manera con que había reído aquel ser en el bosque o por la radio de la empresa.
De la sorpresa y el terror, abrí mi mano y dejé caer el celular, que al tocar el asfalto se quebró de inmediato. Tenía que regresar a la cabina y pedir ayuda por la radio. La otra opción era esperar que pasara algún vehículo por la carretera, pero lo cierto es que en los últimos 15 o 20 minutos no había pasado nadie por allí. Desesperado, me armé de valor, así que recogí una piedra y me volví a subir al camión, determinado a sacar a aquel hombre extraño de mi cabina. Sin embargo, al mirar a la litera, no había nadie allí. Revisé el resto de la cabina, pero aquel misterioso hombre simplemente había desaparecido. Exactamente igual que lo que ocurrió con el conductor del tractor. No quise perder más el tiempo, así que reinicié el viaje. Sabía que lo que estaba viendo era algo único y sobrenatural, cuando de pronto la radio volvió a sonar otra vez. Era otro de mis compañeros llamándome, pero esta vez no le atendí. Hice varios kilómetros y pensé que debía haber pasado al menos una hora, pero cuando vi la hora, apenas habían pasado 15 minutos en la carretera. Algunos kilómetros después, llegué al cruce de la 51 y ahí pude respirar aliviado, porque supe que había dejado atrás aquel camino del infierno. Días después, con el susto ya pasado, dialogué con mis compañeros, quienes me contaron una historia de aquella carretera. Según se decía en el pueblo, hace 20 años habitó en la zona una bruja. Aquella bruja se dedicaba a hacer tanto el bien como el mal, según se lo pidiesen. Ella vivía en una casa en el monte. Casi nadie se cruzaba con su camino. Hasta que un día, el Estado decidió construir un camino para unir al pueblo con Celaya. Entonces, construyeron una nueva carretera. El problema era que la recta de dicho camino pasaba por la propiedad de la bruja. Los ingenieros y los jefes de la obra intentaron convencerla y hasta le ofrecieron un cuantioso dinero para que se retirase, pero la mujer simplemente no quería abandonar su hogar. Entonces, las autoridades decidieron sacarla por la fuerza, enviando a varios agentes de sanidad y declarándola insana, internándola luego en un psiquiátrico, donde murió tiempo después. Sin embargo, antes de morir echó una maldición a los constructores, deseándoles la enfermedad y la muerte. Varios hombres murieron construyendo esa carretera, entre ellos el conductor de un tractor que un día comenzó a vomitar un líquido rojizo hasta que entró en paro cardíaco. Otro caso fue el de un ingeniero que comenzó a tener fiebre y a temblar y murió 2 días después en la cama de un hospital. Todos mis compañeros conocían la historia, pero no quisieron decírmela porque muchos conductores, por el susto, habían entrado en pánico y tuvieron grandes accidentes en la carretera conocida como la carretera de la bruja.